Las ideas principales de esta lectura es que el ser humano fue creado en un estado de justicia original. La segunda es que el pecado original fue un acto de desobediencia y ruptura con Dios. Bueno, y la tercera es que el pecado rompió la armonía original del ser humano. Algo que me llamó la atención de esta lectura es que, bueno, pues algo que me impacta así muchísimo, ¿no? De la lectura es que el pecado original, o sea, no se presenta solo como romper este, una regla, sino como una ruptura directa y profunda con la confianza que Dios nos dio a nosotros los humanos, bueno, a Adán y Eva. El ser humano que había sido creado para vivir en plena amistad con Dios, mano a mano, decidió pues, actuar como si pudiera vivir sin Él. Y pues, error total. Esa decisión no solo afectó a los primeros hombres, sino que cambió toda la condición humana. También es impresionante pensar que una decisión libre de desobediencia pudo romper por completo la armonía original pues, que había tenido Dios para la creación. Bueno, de la lectura, ¿no? La primera lectura, bueno, mi nombre es Eugenio Monroy y este video corresponde a la semana 8 del curso. La primera lectura, que es el pecado del hombre y el estado de justicia original, en esta catequesis Juan Pablo II explica cómo la condición del ser humano antes del pecado. El Papa habla del llamado estado de justicia original, que describe la situación en la que el hombre fue creado por Dios. En ese estado existía una profunda armonía. El ser humano vivía en amistad con Dios, su interior estaba ordenado y también existía una relación equilibrada con la naturaleza. Esa justicia original no era algo que el hombre hubiera considerado por sí mismo, sino un don gratuito de Dios. El ser humano participaba en la vida divina y estaba llamado a vivir en comunión con su Creador. Sin embargo, este estado también implica libertad. Dios creó al hombre libre, capaz de elegir entre obedecer o rechazar su voluntad. Precisamente esa libertad es lo que hace posible el amor verdadero, pero también abre la posibilidad del pecado. Por eso la historia del hombre comienza con una gran dignidad y una gran responsabilidad. La lectura 2, el primer pecado, en esta catequesis, Juan Pablo II analiza el relato del Génesis sobre el primer pecado del ser humano. Este relato tiene un lenguaje completamente simbólico, pero transmite una verdad muy profunda sobre la condición humana y el origen del mal moral en la historia. El Papa nos explica que la tentación presentada en el relato bíblico consiste en invitar al ser humano a desconfiar de Dios, ¿no? La serpiente sugiere que Dios habrá puesto un límite injusto al hombre al prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esto introduce la idea de que el hombre puede alcanzar una especie de autonomía absoluta, es decir, que por sí, o sea, es decir, que él puede decidir lo que es bueno por sí mismo y lo malo sin alguna dependencia de Dios o al criterio de Dios. La tentación central, o sea, lo que se le quiere como meter la idea es ser como Dios. Sin embargo, esta expresión no significa querer parecerse a Dios en santidad o en amor, sino querer ocupar su lugar por completo, sustituyendo la autoridad de Él por la propia voluntad. El ser humano busca independizarse del Creador y establecer por sí mismo las normas del bien y del mal. El Papa explica que el pecado original consiste precisamente en esa ruptura de la relación de confianza con Dios. No se trata simplemente de una desobediencia externa, sino de un rechazo interior del plan de Dios. El hombre se deja reconocer a Dios como fuente de la verdad y del bien. Las consecuencias de este pecado aparecen inmediatamente en el relato bíblico. Primero surge el miedo, el hombre se esconde de Dios, después aparece la vergüenza y el desorden interior. También surge pues la ruptura entre personas, ¿no? Simbolizada en el reproche entre el hombre y la mujer. Además, la relación con la naturaleza cambia por completo. El trabajo se vuelve difícil y aparece el sufrimiento. Finalmente, la muerte entra en la experiencia humana, o sea, era algo que antes no teníamos. El Papa señala que estas consecuencias muestran cómo el pecado rompe la armonía, o sea, toda la armonía que Dios había planeado originalmente y que existía en la creación, ¿no? Se rompe la relación con Dios, con uno mismo, con los demás y hasta con el mundo. Sin embargo, hay una enseñanza cristiana, ¿no? Que pues, también nos afirma que incluso después de esta caída, pues Dios no nos abandona, o sea, no dice, pues ya ni modo. O sea, no abandona al ser humano. Desde ese mismo momento comienza la historia de la salvación, en la que Dios promete la redención y prepara la venida de Cristo.
Por eso el relato del primer pecado no solo explica el origen del mal, sino que también abre la esperanza de salvación. Gracias.